Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 7 y 8, según de Samuel. Así que vamos a proceder a revisar las rondas donde enfatizaremos aportes del capítulo según, ¿verdad?, cada uno esté dando los aportes. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, amén. Amén, amén. Bien, primera ronda estaremos leyendo el capítulo 7 y brindando aporte de la lectura. Y la segunda ronda, lo mismo con el capítulo número 8. Voy a cambiar la traducción de esta lectura. No sé si lo estoy haciendo bien, pero la idea es poder comprender un poquito mejor, o si no, que sea más fácil al oído. Dice, el Creador le hace una promesa a David. El Creador ayudó a David para que lograra la paz con sus enemigos y pudiera vivir tranquilo en su palacio. Entonces David le dijo al profeta Natán, no está bien que yo viva en un palacio de madera fina, mientras el cofre o el arca del pacto de Elohim está en una carpa. Natán le contestó, haz lo que creas más conveniente, pues el Creador te va a estar apoyando en todo momento. Sin embargo, el Creador habló con Natán esa misma noche y le dijo, ve y dile de mi parte a David lo siguiente, ¿cómo está eso de que tú quieres construirme una casa? Dime cuando les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de madera fina. Si desde que los saqué a ustedes de Misraim, siempre he vivido en una carpa. Yo soy el Creador Todopoderoso. Yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos. Y soy también que te hará muy famoso en este mundo. También a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde puedan vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos ni a hacerles daño. Como cuando los gobernaban los jueces, tú, por tu parte, vivirás en paz con tus enemigos. Además, yo haré que tus descendientes salgan los reyes de Israel. Después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí lo dejaré que me construya una casa y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Se porta mal, lo castigaré como castiga un padre a un hijo, pero nunca lo abandonaré como yo abandoné a Saúl. Además, yo haré que el reino de tus hijos sea firme y dure para siempre. Han fue y le dijo el mensaje a David. Entonces David fue a la carpa donde estaba el cofre, se sentó delante del Creador y le dijo, mi rey, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? ¿Y cómo es posible que prometas darme aún más y que siempre bendecirá a mis descendientes? ¿Qué más te puedo decir, Elohim mío? Y tú me conoces muy bien. Tú me dejas conocer tus grandes planes porque así lo has querido. Qué grande eres, Elohim mío. Todo lo que de ti sabemos es verdad. No hay ningún otro Elohim como tú. Ni existe tampoco otra nación como tu pueblo Israel. ¿A qué otra nación la liberaste de la esclavitud? ¿A qué otra nación la hiciste tan famosa? Tú hiciste muchos milagros en favor nuestro y arrojaste lejos de nosotros a las naciones y a sus dioses. Así hemos llegado a ser tu pueblo y tú, nuestro Elohim, y esto será así por siempre. Mi Creador, yo te pido que le cumplas a mis descendientes estas promesas que nos acaba de hacer. Haz que ellos se mantengan en tu servicio para que tu nombre sea siempre reconocido y que todo el mundo diga, el Elohim de Israel es el Creador Todopoderoso. Elohim mío, yo me atrevo a pedirte esto porque tú has dicho que mis descendientes serán siempre los reyes de tu pueblo. Te ruego que los bendigas para que siempre te sirvan. Tú eres Elohim y lo que dices es verdad. Por eso estoy seguro de que cumplirás lo que has prometido. También sé que si tú los bendices, ellos te servirán para siempre. David siempre tenía las palabras. Wow, David era una persona que todo lo que salía del corazón era genuino. Así que el Creador le otorga a David un reposo garantizado, ¿no? Y este reposo es que no tenía que preocuparse porque algún ejército viniera a atacar a Israel. Él dijo, te he dado reposo de tus enemigos. O sea, más bien ya el Creador no iba a levantar a ningún enemigo para atacar a Israel.
Aunque Natán, profeta del Creador, le deja saber a David que hiciera todo lo que estaba en su corazón para hacer, ya que el Creador es con él, vino luego de eso palabra del Creador a Natán para que le dijera a David. O sea, con esto es más que claro que aún siendo un profeta, una persona ungida, esta debe de recibir palabra del Creador para otorgar alguna acción. Vemos que primero le dice una cosa a Natán y luego el Creador le da otra instrucción. Con esto nos demuestra que siempre hay que esperar la confirmación de lo que estemos demandando, aunque tengamos la bendición del Creador para continuar en nuestro camino. Pedir consejo cuando ya tienes muchas cosas a tu alcance es de alguien sabio. Asimismo, aunque tengamos la bendición del Creador para continuar y seguir siendo prósperos, siempre será bueno consultar al Creador. Aquí vemos al profeta Natán que da el visto bueno para que David haga todo lo que tiene en su corazón para hacer. Pero vemos más adelante cómo el Creador interviene en ese asunto por lo que tenía en mente hacer David según su corazón. Vemos que el Creador afirma la simiente de David para siempre y afirmará el reino, pero dice, cuando hayas cumplido tus días y durmieres con tus padres, yo afirmaré. En otras palabras, no iba a ser en sus días y tampoco lo iba a ver. Este hijo de David, de su simiente, es quien va a hacer casa al Creador y no David. Así que los deseos de su corazón pasó a sus hijos en hacer. Aunque no era el mismo David, viene de su linaje o su simiente, y esto es algo pues bien bonito, porque se dirá que será del mismo David. Algunas veces vemos, a lo mejor mis hijos seguirán adelantando y dicen, no, viene de Daniel, de la simiente de Daniel, y eso es algo bien bonito, ¿me entiendes? Como aquí Israel, se sigue hablando de Israel, del pueblo de Israel, y Israel sabemos quién fue Israel, ¿no? En el 14, 15 y 16 se habla, obviamente, de que el que iba a estar en esos días era Shalomo, y de esto es que estamos viendo estas profecías, y esto se cumplió con ese hijo de David. En 1 Crónicas 28:6 habla claramente sobre Shalomo. Además, esta es la profecía de la que mencionó Natán a David. Como dice David al final, la familia que has bendecido para que esté delante de ti y será bendita para siempre. David más que nada era una persona devota al Creador, una persona que se entregó completamente al Creador. Ojo, y esto es bien importante, David fue un ser humano como cualquier otro, así que esto no significa que no tenga defectos. Importante, luego de que David sabe esto, si David se desviaba, todo el panorama también iba a cambiar, o sea, las palabras del Creador también se iban a tornar. ¿Y a qué eso se debe? Pues se debe a que el Creador nos impulsa a que guardemos todo el tiempo las palabras de su ley y seamos justos delante de él en todos nuestros caminos. Así poder experimentar el fruto de nuestras acciones, lo cual es la bendición. En el caso de Saúl, vemos que en una ocasión le dice, ahora puedes hacer todo lo que demande de tu mano, porque el Creador está contigo, pero Saúl lo actuó locamente, hizo cosas que no tenía que hacer y el Creador lo abandonó. Entonces esto quiere decir que no porque significa vaya a hacer lo que venga, ¿verdad? De tu mano a hacer lo que tú quieras hacer, no significa que vaya a hacer algo que sea injusto, porque el Creador te va a poder castigar por eso. Y vemos que David, obviamente, en el trayecto que vamos a seguir leyendo, van a haber unas cositas que son bien importantes traerlas a la mesa y poderlas discutir, porque de eso es que nos va a enseñar consecuencias de nuestras acciones. Y eso no significa que el Creador no esté de nuestro lado. Sí, el Creador puede estar de nuestro lado, pero según las acciones va a haber una consecuencia, aunque el Creador esté de nuestro lado. Así que en todo ámbito debemos de mirar siempre la justicia. Vamos a ir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Gracias, Shalom. Como bien dice, aquí volvemos a ver de lo que habíamos hablado anteriormente sobre las buenas intenciones. Vemos que Saúl, cuando se queda con el ganado, que desobedece la orden, eran con buenas intenciones para hacer sacrificio. El Creador no le agrada. Vemos eventualmente David cuando mueve el arca, que se va a caer, el arca se tambalea y se cae, y van y la sostienen y muere por haber tocado el arca con la buena intención de que no se cayera. Al Creador no fue algo que le agradara. Y vemos que aquí pues David tenía la buena intención de comparar
de comparar el hecho de que yo estoy viviendo en una casa fortificada y el arca del Creador está en una carpa. O sea, ¿cómo es posible que yo viva mejor que en un lugar mejor que el donde está el arca? Y pues ahí nace la buena intención de querer hacerle, ¿verdad?, casa al Creador. Vemos que cuando el Creador no está de acuerdo con algo, da aviso de detenerse, de no va a ser así como tus deseos. Se sabe que es con la buena intención y con todas las intenciones del corazón, del amor que le tenía el Creador, pero así no quería que el Creador así no quería que fuera. No era el momento. Y pues, como bien dice, pues siempre hay que consultar al Creador, aunque tengamos la buena intención, siempre hay que consultar al Creador. No nos podemos dejar llevar simplemente por la buena intención y por las emociones. También tenemos que ser prácticos. Y estar seguros, ¿verdad?, de que lo que vamos a hacer pues es algo que el Creador lo permite, es permisible. Otra cosa que me llama mucho la atención es que pues el Creador, ¿verdad?, detiene estas intenciones y hace una promesa, hace un juramento a David con su linaje. Esto es algo que no se va a romper nunca, esto es para siempre, así que esto es algo que hay que tener bien claro, de que siempre el reinado de Israel, el que lidere a Israel siempre va a ser de ese linaje, porque es algo que el Creador dijo, o sea, es palabra del Creador, y el Creador no se va a arrepentir, ni se va a retractar, ni va a cambiar de opinión, sino que esto va a ser algo que Él dice que va a ser por siempre. Y Él incluso menciona que aunque esa descendencia se descarrile, prácticamente como lo hizo Saúl, a la descendencia de David no la va a desechar como hizo con Saúl, sino que la va a corregir, la va a castigar, y si es necesario eliminar a ese rey malvado y levantar a otro, pero al otro que va a levantar también del linaje de David. O sea, siempre va a ser del linaje de David, pero de ese mismo linaje él va a estar todo el tiempo con vara fuerte, velando que ese linaje se mantenga en justicia y en rectitud. Que pues vemos eventualmente que sí, todo el tiempo que se levantaba un rey del linaje de David en Israel, habían algunos que se desviaban, se descarrilaban, y el Creador que hacía lo castigaba, les levantaba enemigos, y que hacía, volvían y levantaban a otros, y si ese otro se descarrilaba, volvían y levantaban a otros, pero todos los que se levantaban eran todos del linaje de David. Ninguno fue que no fuera de ese linaje. Así que esa promesa estuvo ahí firme para siempre, y seguirá siendo así. Por eso es que el pueblo judío está esperando al rey Mesías del linaje de David, porque esa es la promesa que el Creador hizo a David y al pueblo de Israel. Otra cosa que me llamó mucho la atención de esta lectura es la forma en cómo David toma la noticia de que él no iba a ser el que iba a construirle casa al Creador. Lo acepta con humildad, con regocijo, porque sabe que aún cuando él no sea el que lo vaya a hacer, ni esté vivo para verla realizar, pues va a ser de su linaje, que es como si fuera él mismo. Y lo otro es que yo entiendo que el trabajo de David en ese momento, pues entonces era preparar el camino para que el que se levantara después de él fuera el que construyera la casa, y cuando fuera construida ya David la haya hecho, ¿verdad?, ese camino de primero de establecer paz, de establecer el reinado, el territorio, que el pueblo estuviera seguro, y adicional a eso recolectar el material para cuando se fuera a hacer, que tuvieran los materiales para la construcción, que es algo que pues en el próximo capítulo pues vamos a ver. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias.
Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Sí, definitivamente era algo que iba a tomar tiempo. David, en el tiempo donde estaba, además no iba a tener como que el tiempo para poder recolectar lo más seguro y tener el tiempo posible para construir eso que quería construir. Así que eso es bien importante, que se haya cumplido con el rey Shalomo. Y eso lo vamos a leer más adelante. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, analizando estos dos capítulos, especialmente el capítulo 7, viendo lo que ocurre en el capítulo 6, en el capítulo anterior, que vemos como esa arca estuvo en la casa de Obed Edom, por causas, pues claro, que ellos la llevaron, y aquí vemos a Usa que cuando el arca se va a caer en la toca y muere, porque no se supone que no la llevaran así, se supone que fuera con los levitas que se llevara esa arca. Pues entiendo yo que David pues crea cierto tipo de preocupación, y siendo rey pues él dice, me imagino que en su pensamiento él diga, esto puede llevar unas consecuencias mayores, yo soy el rey, yo soy responsable sobre esta arca, yo soy responsable sobre la presencia divina hacia el pueblo de Israel. La muerte de Usa pues obviamente no fue con mala intención, pero son decretos que habían ya definitivamente, y él como rey pues me imagino que en su corazón se dispuso a proteger esto, porque si bien se dejaron el arca en casa de Obed-Edom, y dice que él bendijo el Eterno a Obed-Edom y toda su casa, y entonces él escuchó de la bendición. O sea que era menester que él viera el potencial tan grande que había, y la divinidad tan grande que había, y la presencia divina que salía desde el arca, y todas las cosas como Moshe había descrito en sus ordenanzas con respecto a la transportación del arca, los utensilios, la casa, el Mishkan, todo eso, pues él me imagino que crea en su corazón pues cómo proteger esta arca, número uno. Y número dos, obtener esa presencia divina para que no vuelva a ocurrir. Entonces, si bien él entiende que el Mishkan fue ordenado a través de Moshe con todos los utensilios, él se dispone en su corazón, a partir de esto, se dispone a hacer casa. Dice, bueno, yo estoy en una casa aquí de cedro, y mira el arca del Eterno en estas cortinas, a pesar de que esa fue una ordenanza que el Eterno dice, él mismo dice, yo caminé con el pueblo de Israel en tiendas y en tabernáculos y todo esto, no que él necesitara de una casa de por sí, sino más bien que él como rey estaba estableciendo no solamente su reinado dentro del pueblo a través de las guerras, a través de destruir todos estos pueblos, sino cómo entonces traer esa presencia divina dentro de Jerusalén. Entonces dispone en su corazón, y aquí vemos la participación del profeta Natán, y cómo el profeta Natán le confirma que sí, que lo que está en su corazón, sí, hacerle esa casa a el Eterno. Entonces, esto me lleva a una metáfora. Por ejemplo, dice que el Eterno caminó con Israel todos estos años a través del desierto, estableciendo su pacto con el pueblo de Israel. Aquí entiendo yo que hay como un matrimonio, ¿no? Siendo Israel la novia, siendo el Eterno el marido, su hacedor. Entonces, ahora David, siendo el heredero de ese reino, siendo él el encargado, tener la potestad de establecer ese reino, pues se dispone a hacer casa. Entonces aquí casa habla de este pacto que hace David para hacerle casa. Entonces el Eterno estuvo de acuerdo con esa casa. Entonces, en otras palabras, veo como un tipo, como que el matrimonio se sella, como Israel siendo la novia, el Eterno siendo el esposo, y a través de David hacer esta casa nupcial, o sea, esta casa para que habite ese matrimonio, para que habite este pacto y proteger este pacto. Entonces, de manera que era para engrandecerse, según dice el versículo 26, dice, para que sea engrandecido tu nombre para siempre. Esa fue la intención de su corazón,
para, ya que no es que no sea más, que sea grande, ya que es grande yo lo voy a engrandecer mucho más. O sea que no solamente él era bueno en las guerras, él era bueno aniquilando todos estos pueblos, sino que también quería engrandecer el nombre. Y vemos esa que fue la intención de su corazón. Entonces vemos una analogía, digo yo lo estoy haciendo en mi mente, ¿no? El pueblo, el Eterno como esposo, a través de este rey establece una casa en que se va a establecer este pacto. Entonces casa viene siendo como el vehículo, o viene siendo como esa vasija, como ese recipiente donde se va a fundir todo este pacto y va a vivir Israel en Jerusalén. Y bueno, pues nada, eso es lo que quería. En el 8 pues añadiré algo más, pero por lo menos de este capítulo es lo que yo puedo inserir. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. David es una persona que se hacía responsable por lo que pasaba y entiendo yo que cuando pasó lo que pasó con este que trató de tocar el arca, o sea, cogerla para que no, y murió, David se sintió mal. David dijo, yo soy tan responsable como el que la tocó. Y yo creo que eso hacía a David más humano. Entonces vamos a ver más adelante cómo David se responsabiliza, porque eso es algo bien importante que hoy en día mucha gente no quiere tocar la responsabilidad. Entonces todo es echándole la culpa a otra cosa. Yo no quiero ser responsable. Yo creo que si pasa algo fue porque alguien me lo dijo, me incitaron, me obligaron, o pasó algo fuera de las manos, o fue sin querer, como bien mencionó mi señora, las emociones no te van a ayudar. O sea, las emociones pueden ser una causa de una acción que luego puede ser lamentable. Y esto fue lo que pasó con este que trató de coger el arca. Así que son varios factores que tenemos que tener presentes y debemos de controlar. Y yo creo que eso es lo que caracteriza a David, sobre todo, de tener un corazón tan y tan dispuesto y tan entendible, que uno debe de acoger muchas de las enseñanzas que vemos de él para ponerla por obra día tras día. Vamos a seguir con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Carlos, muchas gracias. Bueno, pues sobre esta lectura para mí es como que una de las más importantes, ya que el Eterno pues le revela a David los planes que tiene con él y su simiente de generación en generación, ¿verdad? O sea que el reinado será eternamente de la línea davídica, ¿verdad? También es bien importante ver aquí que, como dijo Iliam, el rey Mesías, ¿verdad?, viene de la línea patrilineal de David. Y que, como también dijo Iliam, todos los reyes, ¿verdad?, que procedían después de David son de esa línea. Igual que, pues podemos poner el ejemplo de los Cohen, ¿verdad? Aarón, de la línea de Aarón, ¿verdad? Y solamente la línea de Aarón, hijos y su descendencia iban a caso de David. Y lo otro que quería decir, muy importante, ¿verdad?, es que dice, él edificará casa a mi nombre, como dijo Daniel, hablando de Shlomo, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Empero mi misericordia no se apartaré de él, como la parte de Saúl. Entonces, el castigo de la mala acción, ¿verdad?, que cometiera el rey, en este caso aquí está hablando de Shlomo,
iba a ser un castigo terrenal y no un castigo divino como fue Saúl, donde literalmente el Creador se apartó por completo de él. Y ahí voy con lo otro, y es que en el cristianismo quieren hacerles alegaciones de que el Creador se apartó de Shlomo, y eso no es cierto. Lo podemos leer y apreciar aquí, porque ya el Creador está haciendo, en pocas palabras, está haciendo un pacto, está haciendo una promesa de que no se iba a apartar de él, ¿entiendes? Entonces eso es un buen dato para que lo tengan en mente y busquen la información un poquito más allá de lo que estoy diciendo, porque ni se apartó de Israel, ni se apartó de Rey. Y pues nada, eso quería decir. Gracias, Jonavé. Gracias por ese excelente aporte. Definitivamente eso es algo bien importante de entender, que sí, la misericordia del Creador no se apartó del rey Shlomo. Al contrario, fue castigado. Incluso después de su muerte es que se dividen las dos casas. O sea, se divide el reino. Eso es bien importante poderlo comprender. Y sí, has traído algo también que es importante recordar, que todos los reinados vienen de la línea patrilineal. O sea, todo viene de los reyes. O sea, quienes van a gobernar viene de los reyes. Y esta parte es bien importante comprenderla, porque toda la simiente viene de un linaje varón. Y no estoy diciendo que la mujer no tenga un rol importante, claro, porque si la mujer no hay simiente, no se puede parir. Así que esto es bien importante poderlo comprender. Esto yo creo que se ha leído en ocasiones pasadas, cómo una de las tribus de Israel se iba a extinguir, que era la tribu de Benjamín, y pues logran conseguir, ¿verdad?, estas mujeres para que casarla con estos pocos de Benjamín que quedaban, para que no fuera arraigada una de las tribus de Israel. Así que todos estos datos que se están presentando aquí como aporte, es bueno que usted en su casa estudie, medite y busque también los textos, porque también se van a poder dar textos donde usted también puede encontrar esta información. ¿Alguien más algún aporte adicional antes de pasar al próximo capítulo? Solo quería añadirte eso que acabas de decir, reforzar que como dijiste, la mujer no da tribu, ¿entiendes? Per se, cuando venga ese rey Mesías, pues de la línea patrilineal del rey David, y eso es lo que confirma al Mesías. Y nada, eso era. Gracias, Jonavé. Gracias por reforzar el aporte. Vamos para el capítulo número 8. Dice: otras batallas de David. Poco tiempo después, David atacó a los filisteos, les quitó la ciudad de Metec Jamá y los tuvo bajo su poder. También derrotó a los moabitas, los hizo acostarse en fila, y de cada 3 soldados, a 2 los mataba y a 1 le perdonaba la vida. Así fue como los moabitas tuvieron que reconocer a David como su rey y pagarle impuestos. Hadadezer estaba por recuperar el control sobre la región del río Éufrates, pero David lo derrotó. Hadadezer era hijo de Rehobot y rey de Soba. Como resultado de la batalla, David tomó preso a 1,700 jinetes y a 20,000 soldados de a pie. A la mayoría de los caballos les rompió las patas y solo dejó sanos a 100. Los arameos que vivían en Damasco vinieron a ayudar al rey Hadadezer, pero David mató a 22,000 de ellos. Luego puso guardias entre los arameos que vivían en Damasco, y también ellos tuvieron que reconocer a David como rey y empezar a pagarle impuestos. David tomó los escuderos de oro que traían los oficiales de Hadadezer y se los llevó a Jerusalén. También se llevó todo el bronce de las ciudades que gobernaba Hadadezer, desde Beta hasta Berotai. Así fue como el Creador le daba siempre la victoria a David. Hadadezer había peleado muchas veces contra Toi, rey de Hamat. Por eso, cuando Toi supo que David había derrotado el ejército de Hadadezer, envió a su hijo Joram a saludar y felicitar al rey David por su triunfo. Joram le llevó al rey David regalos de oro, plata y bronce. David le entregó todo esto a Elohim, junto con el oro y la plata de las naciones que había conquistado: Edom, Moab, Amón, Filistea, Amalek y Soba.
y David cada vez se hacía más fuerte y más famoso. En cierta ocasión mató a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Luego puso guardias por todo su territorio y así los edomitas lo reconocieron como rey. Elohim seguía dándole victoria a David y como rey de los pueblos de Israel. Así David siempre fue justo y a favor de ellos. Bien, vemos que David comienza a limpiar su alrededor, comienza a poner tributarios a estas naciones o pueblos. Se dice que al perverso David lo mataba, puso 2 cordeles, uno para muerte y otro para vida, así que esta era una manera de medir la justicia. Vemos también que los que venían a ayudar al que David hería también salía herido por la mano de David. Es a saber, a los sirios, los aramitas de Damasco. David se fortalecía cada vez más y cada vez el ejército de él era más fuerte. David tomaba una cantidad de oro en estos estragos que hacía, plata y bronce. Se dice que David hizo lo recto y la justicia, ponía guarnición en diferentes puntos de la tierra hacia donde iba y vencía. Vemos a Joab, hijo de Zeruiah, o de Salvia, que era general del ejército de David, y a Josafat, cancelor. Sado, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar. Este fue de los que mató Saúl. Estos eran sacerdotes, y Sería era escriba. Y al final muestra también que los que tenían el servicio de la música, es decir, los cantores y sonidos de instrumentos. Vemos como todo gira a favor de David y no hay quien le haga frente, porque según sus acciones, David ha escogido la bendición. Más adelante vamos a ir viendo cómo van pasando las cosas según las acciones que toma David. Vamos a seguir la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Pues aquí efectivamente vemos cómo el Creador le seguía dando victorias a David para crear, ¿verdad?, este ambiente de tranquilidad y paz, y que no se levantara más enemigos delante de Israel. Vemos que, ¿verdad?, que para que Israel viviera en tranquilidad. Vemos también que aquí hay un rey que se entera porque pues David lo hace de un renombre por toda la región. O sea, estas batallas, el ganar estas batallas hacía que cada vez David su nombre fuera más importante, más grande. Entonces vemos que uno de los reyes de uno de los pueblos cercanos se entera de que David elimina a un enemigo en común y pues envía a su hijo para darle tributos a David por la hazaña. Esto es algo que es bien inteligente por parte de este rey. Yo creo que si muchos de los reyes que habían alrededor de Israel hubieran tomado esta postura de, en vez de rebelarse en contra de Israel, sino que aliarse a ellos, le hubiera ido mejor. Y pues vemos que así mismo como algunos se levantaban porque pensaban que tenían la fuerza y la cantidad de ejército como para enfrentar al pueblo del Creador, así mismo habían otros que decían, tu enemigo es mi enemigo, pues somos amigos, como dice el refrán. Y entonces cuando veían que David ¿verdad?, le ganaba, destruía a un pueblo enemigo, pues iban y se unían a David en tributo y en asociación, como que nosotros no nos vamos a levantar en contra tuyo porque has derribado a un enemigo en común, y en cambio venimos aquí a darte tributo. Entonces también los que David derribaba y destruía, pues, ¿verdad?, porque el Creador le daba esa victoria, él tomaba de su oro, de sus ganancias, de su riqueza, para lo que eventualmente Salomón iba a utilizar para construir el templo. Sabemos también que durante la construcción del templo también hubieron otros pueblos que fueron voluntariamente allí a llevar riquezas y tributo para la construcción. Así que esta buena fama que crea David es traspasada a su simiente, a sus hijos,
porque era algo ya que esto era un tiempo donde ya el Creador, el pueblo ya estaba en la tierra y el Creador estaba formando este establecimiento, o sea, fortificando que el pueblo se quedara ahí y se fortificara, se asegurara de que no pudiera venir ningún otro pueblo a querer saquearlo o sacarlos de ahí. Otra cosa que ahorita mencionó Minerva, que me trajo a la mente también es lo de proteger el arca y en cierto modo sí, o sea, David también entiendo que pudo haber tenido una preocupación de que el arca está en una carpa donde no hay seguridad, donde no había un tipo de seguridad, porque pues para nosotros los seres humanos algo seguro pues es algo duro, fuerte, fortificado, piedra, algo que sea difícil de destruir. Pero entonces vemos que el Creador le dice, pero ¿acaso yo no he viajado con ustedes por cuantos sitios hay? O sea, por lugares peligrosos, por el desierto, lo hice enfrentarse a sus enemigos, estuvimos rodeados de enemigos y eso, y en ningún momento yo mandé a que fortificaran algo para mí, sino que el Creador no necesita quien lo defienda, el Creador no necesita quien lo proteja, más bien es el pueblo el que necesita del Creador para que lo proteja y lo defienda. Es algo que pues cuando Minerva estaba hablando de eso pues me vino a la mente y lo quería comentar. Entonces pues al final de esta lectura vemos también que se mencionan las personas que estaban cerca de David para, ¿verdad?, como comandantes, como consejeros, como sacerdotes, etcétera, etcétera. Vemos que algunos de ellos eran familia de David, eran sobrinos y ¿verdad?, de la familia de David, que estaban cerca de él. Los hijos de David también pertenecían ¿verdad?, al Consejo Real, y ¿verdad?, mencionan también a la descendencia de los Cojaín, de los sacerdotes, que también estaban allí dando consejo a David. O sea que David estaba rodeado de personas que lo querían para bien, que tenían conocimiento y que verdad que eran personas de valentía también, personas valientes que apoyaban cualquier decisión de David de levantarse en contra de cualquier pueblo o empezar una guerra con cualquier pueblo, pues estaban allí para apoyarlos y darle, ¿verdad?, ese support que necesitaba David en ese momento. Así que tenía un buen respaldo, tenía unos buenos consejeros, estaba rodeado de personas que lo iban a ayudar a construir esta era de paz y seguridad para el pueblo de Israel. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, pues este capítulo es pequeño, pero lo que resalta aquí más bien en este capítulo es cómo David comienza a derrotar todos estos pueblos enemigos, pero el tema de este capítulo más bien yo lo veo como un tipo de restauración, porque si bien vemos cómo Saúl había dejado el reino como una debacle, una división, a nivel de que pues David tuvo que comenzar en Hebrón, entonces ahora está en Jerusalén. Vemos cómo David es restaurador de este reino de Israel, más bien del pueblo de Israel. Entonces, para que él como rey tenía que destacarse como un rey fuerte, de cualquier enemigo que viniese en contra de él, tenía que pensarlo 2 y 3 veces, porque aquí vemos cómo él derrota a cada pueblo. Específicamente los menciona por su nombre, cuántos hombres él pudo capturar. Dice que en el capítulo 4, el versículo 4 dice que capturó de él 1,700 jinetes.
y 20,000 hombres de a pie, o sea que no eran 2 o 3 soldados, estamos hablando de batallones completos, o sea, vemos un reinado súper fuerte, en que él se gana el respeto de las naciones que están alrededor. Y no solamente eso, sino que restaura también todo Israel y establece para sí su nombre. Bien importante de este rey, cómo se establece el mismo su nombre. Y entonces cuando él recibe el oro, el cobre, esta plata, lo consagra también al Creador. Otra vez restaurando es lo que me viene a mi mente. Dice que el versículo 15, reinó David sobre todo Israel, y fue David haciendo justicia y rectitud con todo su pueblo. Otra vez es restaurando este pueblo. Y nada, entonces aquí, como él ve como Edom queda como siervo de ellos, otra vez la palabra restauración cobra más fuerza su reinado, cobra más fuerza su nombre, de manera que los enemigos que vengan tienen que pensarlo muchas veces antes de venir a atacar a David. Y entonces todo esto porque ya él es el ungido, está no solamente con su fuerza, sino que viene con la fuerza del Eterno, viene con la fuerza del nombre, del nombre del Eterno que está sobre la casa de Israel en este momento, y el arca que está con ellos también. Pues nada, esto es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Ahí van a pasar una serie de cosas bien interesantes mientras sigamos leyendo y cada vez se va poniendo más intenso, porque vamos viendo un escenario que, aunque se va tornando, se sigue tornando a favor de David grandemente y de su descendencia. Vamos a ver que el entorno van pasando muchas cosas. Y uno dice, ¿por qué no pasó antes y tiene que pasar en ese momento? Bueno, las cosas pasan en su tiempo, ¿no? Hay veces que por ejemplo, mira lo que pasó con Abner, que todas las cosas malas que hizo, y pues David le perdonó todo lo que había hecho, y David lo recogió nuevamente. Pero ¿qué pasó después? Vino Joab y lo mató, lo engañó y lo mató. O sea, vamos a ver una serie de cosas que son bien interesantes en todo esto, que en el entorno de David, cómo favorece esto al rey, y después vamos a ver cómo esas cosas van cambiando. Y para mí esos son, pues, claro, causas y efectos, la acción y las consecuencias. Pero hay veces que hay unas que se pagan antes y hay otras que se pagan después. Y eso es un misterio, porque a veces uno dice, rayo, ¿por qué no pasó antes? ¿Y por qué tuvo que pasar? Porque en el antes tuvo que ser necesario para ayudar a David. Después no. Y tú dices, wow, entonces eran planes del Creador, ¿sí? Planes misteriosos que solamente el Creador sabe y conoce. Vamos a seguir la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Gracias. Bueno, pues esta lectura, ¿verdad?, se basa más en mostrarnos las grandes victorias de David. Como dijo Minerva, esto no era 2 o 3 batallones. Y me encanta el hecho de que siempre nos abre la mente a la realidad de que, como dice el texto, el Eterno guardó a David donde quiera que fue. O sea que estas victorias finalmente eran del Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno, donde quiera que fuera, ahí estaba con el rey David. O sea, no era una victoria, ni no eran todas esas victorias contra estos pueblos que tenían mucho poder, muchos soldados, y caían como hormiguitas. ¿Por qué? Simplemente porque el Creador estaba con David. Y lo otro era que es bien importante, que al final Minerva lo mencionó, pero añado, donde dice que el reino de David, ¿verdad?,
O sea, que David reinó sobre todo Israel. Y que el David lo hacía con derecho y justicia a todo el pueblo. Que el pueblo en colectivo, todos estaban beneficiados del reinado de David, ¿verdad? Eso es un verdadero rey, el que beneficia a todo el mundo por igual. O sea, había un bienestar increíble mientras David estuvo ahí, ¿verdad? Reinando. O sea, no había ningún tipo de, no, porque tal gente se está beneficiando y los otros no, que no. Como hoy podemos ver un poco, ¿verdad? En la actualidad hay gente que está bien, hay gente que está mal, porque no son gobiernos, ¿verdad? Porque no se le puede llamar reinado, justos. Entonces, la lectura está diciendo que David, con derecho y justicia a todo su pueblo. O sea, estaba el pueblo en su pic, de bienestar. Gracias a que finalmente a que el Creador andaba con David en todo su camino. Y pues nada, eso quería añadir. Gracias, Jonabé, gracias por el aporte. De hecho, David era el que iba a lograr reedificar la casa de Israel, y eso lo sabían los ancianos. Por eso se dice que el tratado de Abner con David era eso, porque ya Abner sabía que la reedificación venía por David, y los ancianos también decían, es David, porque al creador a quien le juró eso fue a David. Así que a David era el que buscar para reedificar. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón íntegro y un corazón el cual el creador ungió para ser su dirigente de Israel. ¿Alguien más, algún aporte adicional que quieran dar? Shalom, me gustaría, hay algo que no entiendo, si pueden ayudarme, o no sé si el problema de la traducción. En el último versículo de este capítulo dice que los hijos de David eran sacerdotes. No logro entender eso que comentan ahí, aunque esté escrito aquí, mejor dicho, en este libro. Ok. ¿Alguien que le quiera leer eso a Isaac? Mi traducción dice, y los hijos de David eran ministros, pero no sé si se refiere a ministros de no sé. No hay explicación, o sea, no tengo la interpretación. Pues en mi traducción dice que los hijos de David eran príncipes de la corte real. Ok, ¿ese es que Sí. ¿Qué capítulo ese es? ¿El 8 qué? Al final del 8. El 8, curso 18. Pero tú viendo que hay como varias traducciones, entonces unas colocan sacerdote, otras colocan príncipe, entonces me quedó la duda de... Sí, bueno, primero que nada, lo que vamos a ver son los nombres, quieren dar los nombres. Entonces, cuando mencionan a Sadoc, hijo de Ahitob, por lo menos aquí ya sabemos que no es hijo de David. O sea, Ahimelech, hijo de Abiatar, no es hijo de David. Seraía era el escriba. Esos son los nombres que yo tengo. Benaía, hijo de Joíada, era sobre los carteros y paleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Los hijos recordemos que David también tenía unos hijos, y eran como que los príncipes, prácticamente los que iban a ser los que posiblemente herederos al trono. Eso es lo que se ve hoy en día. Si se fijan, cuando un rey, los hijos son herederos, son príncipes reales. Pero no se dice que todos los anteriores eran hijos de David, sino que es que algo normal, ¿no? Los hijos de rey son príncipes. No sé si es lo que te refieres a eso. Aclárame si tu duda fue ya aclarada. No, mi duda es que, bueno, habría que ver en hebreo, ¿no? En las últimas palabras, el príncipe, sacerdote. Estas traducciones, unas colocan sacerdote y otras colocan príncipe, entonces por eso la duda. Okay. Entonces, los hijos de David eran príncipes, colocan unas traducciones y otras colocan eran sacerdotes. Sí, pues la palabra correcta es príncipe. Daniel, pero yo me voy por la de príncipe porque hay que usar el criterio de que literalmente si eras hijo de rey, venías a ser un príncipe. Entonces, para mí, es príncipe.
Sí, claro. Se entiende. Aquí yo tengo, se entiende. Aquí yo tengo en el diccionario dice que son príncipes a ser, o sheriff es como líderes a ser, to come, por venir. O sea que prácticamente la palabra dice, es que yo no sé el hebreo bien, pero dice Hanim Pe Hayu. Y entonces pues cuando vas al diccionario dice que es to be, desde sheriff to be, líder por ser, que me imagino que entonces en las traducciones más exactas sería los príncipes a ser rey, posibles a ser rey, a la sucesión. Lo que estoy buscando es más bien la definición en el hebreo, y en el hebreo no sale la palabra sacerdote o cohen. Lo que sale es hayu pen, sí, dando a entender que son los sucesores a ser los reyes. Pero pues acuérdense que esa palabra también se puede utilizar a ser los sucesores, a ser cohen, a ser sacerdote. Pero en este caso, como mencionó yo una vez, que algo como lógico de entender, que los sucesores estos hijos del rey son los príncipes, no son sacerdotes. Sabemos que David fue ungido, pero estos príncipes, el próximo que sea el rey, tiene que ser ungido. No es que estos príncipes estén todos ungidos. No. El que va a ser ungido va a ser el rey. Así, uno de esos va a ser el sucesor a David. Aquí también se que cogen, o sea, la palabra cogen de la definición más abierta, adicional a sacerdote, también puede ser principal, un principal oficio o sheriff rule, o sea, un líder de una, ¿verdad?, de algo. Entonces también habla de Mesías, porque pues obviamente los reyes y los sacerdotes eran, como bien mencionas ahora mismo, eran personas ungidas, y eran ungidas para un propósito, o sea, eran ungidos, escogidos y apartados para. Unos eran para el sacerdocio y otros eran para el reino. Entonces, pues yo entiendo que a lo mejor por eso es que hay tanta diferencia en traducciones. En traducciones utilizan a lo mejor sacerdocio y en otras utilizan la palabra sheriff o como líder o como mencioné ahorita, príncipes o que, ¿verdad?, que son líderes para eventualmente ser pues el sucesor del rey. Bien, no sé si ya, ¿verdad?, con todos los aportes. Gracias, completamente entendido. Gracias. Bien, la idea de esto es poder, ¿verdad?, llegar a esa comprensión. Por eso mismo, y gracias que lo trajo Isaac, por eso mismo, hay veces que la mala traducción hace que posiblemente el lector, a la hora de estudiar, saque un análisis erróneo, y por ahí mismo se vaya por la línea errónea, y su análisis comprensivo esté dirigido a otra cosa que no sea lo que está ahí. Pero si nos basamos en el sentido común, adicional al error, ¿verdad?, en algunas traducciones, porque no son en todas, hay unas que dicen sí, veo aquí que unos dicen chief ruler, príncipe, otras que dicen sacerdote, ¿sí? Es bien importante pues poder en el análisis comprensivo buscar también el sentido común que los hijos de David eran los príncipes. Pero gracias por eso, porque a raíz de eso muchos otros pueden tener esas dudas y poder salir de esas dudas al mismo tiempo. ¿Alguien más, algún aporte adicional a...? Sí, mira, yo conseguí un Tanakh en hebreo, específicamente dice que eran ministros de Estado. Según la definición hebrea, eran ministros de Estado. Aparentemente eran pocos políticos ministros de Estado. O sea, aparentemente él los ponía sobre algunos cargos o funciones, y por eso del hebreo se traduce ministros de Estado, que es el Tanakh que yo tengo del hebreo al español. Gracias, Minerva. Gracias por traerle eso a la mesa. Con más razón podemos entender que sí, los príncipes también tenían puestos importantes. Eso cabe mencionar, ¿no?
Los príncipes no estaban por ahí como en algunas películas suelen verse, que están en los palacios jugando raquetas en la parte de atrás con doncellas y eso, no. Estos príncipes, al ser verdad, hijo de un guerrero, que vamos a poner las cosas como son, pues también tenían puestos importantes, y ahí viene pues tal vez una definición más elaborada como la que trajo Minerva, pero sí, se denota que eran príncipes. La raíz básica a la definición es príncipe, y pues que tenían puestos importantes, y por eso es que se le da tal vez ese nombre en la traducción que nos trae Minerva. ¿Algún aporte más adicional? Yo quería decir que es algo que es lógico, porque si alguno de ellos iba a ser el que va a suceder a David, pues es como una preparación para cuando le toque el puesto de rey. Me imagino que le daban unos tipos de compromisos, le daban unos tipos de responsabilidades que los podían preparar para cuando le tocara reinar. Y es como que lo lógico, ¿verdad? Lo que el sentido común pudiera, ¿verdad?, darnos sobre la lectura, porque entonces, pues, como mencioné ahorita, David estaba rodeado o sea, el rey no actuaba por sí mismo, sino que tenía que tener consejeros, tenía que tener personas que supieran de tácticas de guerra, tenía que tener personas que fueran sacerdotes que estuvieran en comunicación con el Creador, o sea, porque también el Creador era el que dirigía a David, pero se comunicaba por medio de sacerdotes. Entonces también tenía que tener personas que supieran de Torá, que fueran personas entendidas para poder ayudar y guiar a David ¿verdad?, a las decisiones que tuviera bajo su reino, para que esas decisiones no afectaran a largo plazo, a corto plazo al pueblo, porque todo lo que hacía el rey afectaba al pueblo. Tú bien lo mencionaste ahorita, Saúl tomó malas decisiones, estaba mal aconsejado, y eso eventualmente afectaba al pueblo, dividió al pueblo, mandó al pueblo a guerras donde pues salieron huyendo, derrotados. O sea, esto es algo que es bien importante, que el rey tiene que tener Torá, tiene que tener gente a su alrededor que tenga Torá, que sean temerosos del Creador, sabios, entendidos para poder llevar al pueblo a su máximo esplendor, que ese era el propósito de todo esto. En la misma oración que hace David al Creador, que leímos en el capítulo 7, dice: tú escogiste a Israel es una nación que sobresale sobre todas las demás naciones. ¿Y por qué sobresalía? Sobresalía porque el Creador estaba con ellos y tenían la sabiduría del Creador. Y entonces, pues, ¿verdad? Esto es algo que cuando tú lees completamente, pues te das cuenta del sentido de la lectura, por dónde va lo que quiere decir lo que estamos leyendo. Gracias, Ilian. Gracias por el aporte. Dice aquí el 8:6, y David instaló puestos militares en Aram de Damasco, y los aramitas vinieron a ser vasallos tributarios de David. Entonces, con más razón vemos que cuando David instalaba puestos militares en ciertas ciudades donde derrotaba, o donde habían personas para que no se levantaran y poner los tributarios, me imagino que asumo yo que pudiera ser que uno de los tantos hijos de David estuviera a cargo de una de esas bases militares, porque eran príncipes, ¿no? Y esos príncipes también lideraban con más razón ejércitos grandes y pelotones. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chao a todos. Chao a todos.